ya desde hace varias semanas empezamos a preparar una guía técnica para que todos los gobiernos estatales, a través de sus secretarías de salud estatales, utilicen eficientemente las instalaciones hospitalarias. En la medida en que se van desocupando las camas destinadas a COVID, esas camas no pueden permanecer ociosas, inmediatamente deben ser consideradas para la atención de otros múltiples padecimientos en donde las personas requieren hospitalización. Pero al mismo tiempo se tiene que cuidar que exista la capacidad de reutilizarlas para el tratamiento de personas con infección respiratoria aguda grave en la medida en que anticipamos el inicio de la temporada de influenza. Y aquí ese es el recordatorio que quiero hacer, lo hemos venido anunciando a lo largo de todo el verano. A partir de la semana 40 del año, es decir, ahora mismo, estamos por iniciar la temporada de influenza. Desde luego no es algo programable, no empieza un día específico, pero gradualmente empezaremos a ver más casos de influenza. Esto irá creciendo, seguramente las noticias reportan más casos de influenza, cifras récord de casos de influenza. Esto es normal, esto ocurre todos los años desde hace varios siglos. Y lo vamos a tener todos los países del hemisferio norte. A partir de ahora llegará a un punto máximo probablemente en diciembre o enero y después empezarán a disminuir los casos de influenza. La influenza es una enfermedad infecciosa causada por un virus con ese nombre, virus influenza, para el que hay múltiples tipos y subtipos y se comporta de una manera muy semejante a COVID-19. Presentan las personas fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo en músculos, articulaciones y una proporción relativamente pequeña, pero desafortunada, de personas pueden tener la forma grave de la influenza. La influenza no necesita un tratamiento específico en la mayoría de las personas, la mayoría estamos hablando arriba del 85%, más de 8 de cada 10, pero personas que tienen 60 o más años de edad o que tienen ciertas enfermedades crónicas, diabetes, sobrepeso y obesidad, enfermedad pulmonar y cardíaca crónicas o distintas causas de inmunosupresión, pueden tener un riesgo aumentado de complicarse. También las embarazadas tienen un riesgo aumentado de complicarse si les da influenza. Y a diferencia de COVID, los niños menores de 5 años también pueden complicarse si les da infección por los virus influenza. Por esta razón, estas poblaciones, estos segmentos de la población, se recomienda que se vacunen. Próximo jueves estaremos anunciando el inicio de la temporada de vacunación contra la influenza, precisamente con el propósito de disminuir el riesgo de complicaciones. Esa es la indicación, ese es el uso en salud pública de la vacuna contra la influenza, reducir las complicaciones o la probabilidad, el riesgo de complicaciones en personas que tienen alto peligro de complicarse. La vacuna contra influenza no tiene como propósito eliminar el virus o evitar que exista la temporada de influenza, ni siquiera que la intensidad de la temporada sea menor, porque no tiene las capacidades para lograrlo, pero sí tiene buenas capacidades para disminuir el peligro de complicaciones. Me voy a pasar para allá, si me lo permite, presidente, y si me prestan un micrófono para presentar. Muchas gracias. Para presentar las curvas epidémicas detalladas, trataré de hacerlo en forma expedita, pero identificando los detalles que pueden ser ilustrativos del comportamiento de la epidemia. Empezamos con este mapa general. La intensidad de color verde es proporcional a la intensidad epidémica. Cuando decimos intensidad epidémica es un término genérico en el que se considera la ocurrencia de nuevos casos con respecto a la población existente en cada entidad federativa. Esto se llama incidencia y es un índice muy usado en la epidemiología que permite comparar entre poblaciones de distinto tamaño. Aquí hay una comparación equilibrada entre las entidades federativas, puesto que estamos considerando que hay entidades federativas con una población muy grande, pero otras con menor población, pero todas ellas se está considerando cuántos casos nuevos ocurren con respecto a personas que habitan en la entidad federativa. Seguimos viendo que algunas entidades todavía están en una intensidad de color verde importante, que refleja más de 70 casos por 100.000 habitantes, específicamente Baja California Sur y la Ciudad de México, seguidas posiblemente de Nuevo León, Colima y Yucatán. La siguiente. Ahora, en la siguiente secuencia de 64 diapositivas vamos a estar viendo lo siguiente. Explico para cualquier persona que no esté familiarizada con las curvas epidémicas cómo se interpretan o cómo se visualizan las curvas epidémicas. La curva epidémica es una de las formas de presentar los datos más usada en la epidemiología y consiste en lo siguiente. Estas líneas que parecen como unas montañas, lo que reflejan es la intensidad de la ocurrencia de nuevos casos. ¿Por qué decimos intensidad? Conforme más alta es esta montaña, quiere decir que hay más casos que se han registrado en una semana en especial. Aquí están ilustradas cada una de las semanas y empezamos con la semana 10, que es la primera semana de marzo, que es cuando se presentó el primer caso de COVID-19 en México. Se identificó el 28 de febrero. Y conforme más alta es la curva, más casos, y aquí se puede identificar el número de casos al que corresponde. Tendremos dos líneas, una azul clara, que es las personas que tienen COVID-19 y han sido identificadas y son estimadas como casos existentes, y una de color azul oscuro, o se verá quizá negra en las pantallas, que corresponde a las defunciones, personas que han fallecido por COVID-19. Veamos la curva nacional.
si me la regresa por favor, solo para ilustrar la curva nacional. Entonces empezó con el primer caso. En la semana 10 fue aumentando, y en la semana 29, presten atención a la semana 29, que es exactamente la última semana de julio, tenemos el punto máximo de la cantidad de casos que se presentaron en México cada semana. Y a partir de ella tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la 9ª semana en donde existe un descenso en la cantidad de casos, es decir, se reduce la epidemia. Veamos ahora la mortalidad, también en términos generales, la veremos en estado por estado. Desde la semana 23 tenemos un descenso, la semana 27 es la segunda semana de julio y ahí tenemos ya un descenso más claro. Se puede ver por la inclinación de esta curva y cada vez tenemos menos defunciones, lo cual es también muy alentador. La siguiente. En esta otra curva, que también la verán para las 32 entidades federativas, es la hospitalización. Es otro de los índices que refleja la intensidad de la epidemia. En este caso no es desde marzo, en este caso es desde el 1 de mayo. Todas las que vean con este estilo visual son desde el 1 de mayo y hasta el día de hoy. Y lo que vemos es lo mismo, llegamos a 1 de agosto y es donde empezó a descender la hospitalización. Todos los indicadores han sido muy consistentes en ilustrar esta reducción de la epidemia. Las dos curvas son hospitalizaciones generales y la suma, hospitalizaciones que no son en terapia intensiva y la suma que está en el color amarillo, menos claramente verán por la escala las hospitalizaciones en terapia intensiva, que son una proporción menor al 5% del total. Vámonos ahora sí, una tras otra, por los estados. Aguascalientes.